hipotónica o distónica. Como vamos a ver durante la charla, pues el término como que muy claro, se agrupan varios tipos de movimientos anormales dentro de ese grupo de pacientes. Entonces enfoqué a hacer la revisión precisamente. Entonces, primero, como siempre, para empezar, pues debemos recordar cuál es la definición de parálisis cerebral. En esa definición, pues vamos a poder hacer como, o predecir qué es lo que vamos a buscar en nuestro paciente y cómo lo vamos a identificar. Entonces, la parálisis cerebral es una lesión o un insulto que se produce en el cerebro inmaduro. Inmaduro habla hasta los 5 años de edad. Y la patología que se produce en el cerebro, o el daño que se produce en el cerebro, es permanente y no es progresivo. Por tanto, así las manifestaciones clínicas, sobre todo a nivel ortopédico, que se pueden progresar durante el tiempo. Y eso va a dar lugar a una amplia variedad de trastornos, sobre todo de la postura, del movimiento y, más importante, del tono muscular. Y entonces hablamos del tono muscular porque basado en ese tono que presente nuestro paciente lo vamos a poder clasificar. Existen 4 grupos grandes de clasificación. Existen 4 grupos grandes de clasificación. El más conocido pues, es el espástico, que es la mayoría de pacientes, van a ser hasta el 80%. Hay un segundo grupo en frecuencia que son los que se agrupan como disquinesias, dentro de las cuales están las distonías, las hipotonías y todos los que les dije. Es precisamente el grupo del que vamos a hablar hoy, que representa más o menos del 2 al 14%. Y hay otros 2 grupos que son la ataxia y las muy poco frecuentes. Dependiendo del lugar del cerebro donde se produzca esa lesión inicial, es que el paciente va a presentar algunos de esos tipos de tono muscular. Entonces, cuando son espásticos, esas lesiones van a estar en el sistema piramidal, sobre todo en la corteza, y cuando son disquinéticos o distónicos, esa lesión va a estar como en la materia gris profunda, que son sobre todo los cambios de la base, y se produce pues, la lesión. Solamente esta diapositiva para recordar pues, la espasticidad, que es el grupo más grande de pacientes de parálisis cerebral. En este vemos que los pacientes tienen un aumento del tono muscular, que ese aumento del tono va de la velocidad con que dan el movimiento. En la literatura lo refieren como esa sensación de disparo de navaja, que es cuando se abren las navajas que hay un movimiento rápido y de repente ese movimiento se frena. Esos pacientes van a tener reflejos aumentados, incluso pueden presentar clonos, y pues ese aumento en el tono va a tener una interferencia con el patrón de movimiento normal de los pacientes. Y ya está el grupo pues, que nos trae la reunión del día de hoy, que son los disquinéticos, dentro de los cuales, como les decía al inicio, van a haber varias formas pues, de tono muscular, que son las distonías, las hipotonías y las coreatetosis. La disquinesia se define como esas contracciones musculares involuntarias que son sostenidas en el tiempo o que pueden ser intermitentes y que van a causar giros o movimientos repetitivos en el paciente, llevándolo a una postura anormal. Y se diferencia básicamente de la espasticidad porque este aumento del tono no depende de la velocidad. Están pacientes que pueden tener una postura estática, un aumento del tono y que no va a cambiar con la velocidad con que usted mueva ese grupo muscular. Hablando más específicamente de la distonía, que está dentro de ese grupo grande de disquinesias, la distonía se va a caracterizar por esas 4 variables principales. Primero, esto va a tener resistencia al movimiento, como les decía, sin depender de la velocidad. Lo segundo es que va a tener contracción de los músculos, tanto agonistas como antagonistas del mismo segmento corporal. Que ese aumento del tono va a empeorar frente al intento del movimiento voluntario. Y entre mayor sea la intención del paciente en hacer un movimiento, mayor va a ser el aumento del tono y mayor va a ser la distonía. En unas escalas para valorar nuestro paciente qué tan distónico es. Una de las más conocidas pues, es esta que les presento acá, en la cual dividen como la distonía en 8 regiones corporales diferentes: los ojos, la boca, el cuello, el tronco y cada una de las extremidades. Y le dan una valoración de 0 a 4 a cada una, siendo 0 pues una distonía o ausencia de distonía y 4 una distonía grave. Y eso es importante porque con esto vamos a calificar a nuestro paciente
en una escala con el punto de corte que va a ser 16. O sea, si tiene menos de 16 en el puntaje total, decimos que tiene una distonía leve, y si es mayor es grave. Eso es importante porque hay algunos estudios pues, que se han hecho en estos pacientes, definen este punto de corte para determinar si el paciente es llevado a cirugía o no, y para predecir los resultados del futuro. Entonces, la clasificación más grande es eso, dependiendo del tono muscular. Otra que podemos darle a los pacientes es según la escala funcional. Dentro de, pues, de estas clasificaciones, la más conocida es la Gross-Motor, que como sabemos está dividida de 1 hasta 5, siendo 1 un paciente que logra deambular y pasar como las barreras que puede encontrar en la casa, pues en su comunidad, incluso puede subir escalas sin ninguna ayuda, y 5, un paciente que requiere asistencia completa para sus actividades. Y por último, también vamos a clasificar a nuestro paciente, pues ya vimos que según el tono, según la función y también según como, el grupo o la área corporal que se comprometía. En los espásticos podemos dividirlos en hemiplégicos, endiplégicos o cuadriplégicos, mientras que en los disquinéticos o distónicos es un compromiso más de las 4 extremidades. Es muy difícil caracterizarlos o dividirlos solamente en una diplegia o hemiplegia como pasa en los espásticos. Y ahorita hablando específicamente del compromiso de la cadera en estos pacientes, según la literatura sabemos que las luxaciones de cadera en todas las parálisis cerebrales van más o menos entre el 15 al 35%, pero que cuando los dividimos por grupos encontramos que en este grupo de pacientes distónicos el compromiso de cadera es mucho mayor, es más alto, llega hasta el 48%, o sea, casi la mitad de los pacientes puede tener compromiso de la cadera. El compromiso de la cadera es importante porque una cadera luxada, que no está bien cubierta, pues eso puede llevar a destrucción del cartílago articular, lo cual va a generar dolor, va a limitar los arcos de movilidad, y todo eso va a alterar el cuidado del paciente y va a disminuir pues, la calidad de vida tanto del paciente como de los cuidados. Cuanto a la trilogía de la luxación de cadera en los pacientes distónicos, a diferencia de los pacientes que tienen aumento del tono, esta se da precisamente por eso, porque va a tener un tono disminuido, lo cual se va a asociar a una disminución, pues a una debilidad muscular de los músculos pues, comprometidos ahí en la cadera. Y eso va a hacer que haya como una poca presión del fémur contra la pared acetabular, y que ya pues que no haya como ese estímulo que haga que se desarrolle adecuadamente el acetábulo y que tenga la profundidad adecuada. En definitiva, pues esto va a llevar a una displasia acetabular. Estos pacientes van a compensar esa displasia de una falta de compresión como del fondo acetabular, teniendo una ABD aumentada, posicionando los miembros inferiores como en rotación interna, lo que ellos hacen como para compensar esa falta de tono. Y estos pacientes van a tener riesgo de luxarse de cualquier parte, tanto anterior como posterior. Que como vamos a ver más adelante, la mayoría de pacientes tienen luxaciones anteriores. Entonces, la historia natural de la enfermedad, pues esos pacientes, la mayoría van a tener desplazamientos o poco o índices de desplazamiento de la cabeza femoral que son altos, del 35 al 45%, pero a pesar de tener esos desplazamientos altos, ellos van a permanecer estables durante toda la infancia. Y por eso es importante hacer como un seguimiento clínico de los pacientes que tienen este tipo de tono. Siempre es muy importante, dice la literatura, en su paciente valorar siempre la estabilidad tanto anterior como posterior, porque como vemos, pues puede tener luxación en cualquiera de los dos planos. Y cuando un paciente pues tiene una cadera estable, aunque tenga un índice de inmigración muy alto, incluso el 50%, lo que se recomienda es hacer seguimiento de sus pacientes. Como les decía, la luxación de cadera puede ser en cualquiera de las dos direcciones, pero lo más común es que sea anterior. Lo que dicen o lo que refieren pues los sexos es que uno lo debe sospechar en un paciente que sea hipotónico, que era ambulatorio y que de un momento a otro deje de caminar. Con los pacientes en los cuales tenga un empeoramiento de la rotación de la extremidad externa. Un paciente tiene como un cambio brusco de la rotación externa, también debemos sospechar que pueda tener una luxación. En cuanto a la detección o el seguimiento que debe hacer en estos pacientes con displasia, pues es muy similar a lo que se hace en los pacientes espásticos. Digamos que es casi que una copia de lo que se hace en este grupo de pacientes, porque
como sabemos o como les dije al inicio, pues es menos frecuente encontrarnos con pacientes hipotónicos. Entonces lo que se recomienda es hacer con frecuencia pues un examen físico, dependiendo del grosso motor que vamos a hacer más adelante y del seguimiento radiográfico. Siempre hacer evaluación clínica mirando tanto todos los arcos de movilidad, en especial las abducciones, tanto en extensión como en flexión, y si encontramos pues cambios o asimetría, pues debemos sospechar que tenga luxación, debemos rotaciones de la cadera y las torsiones femorales. Es muy importante siempre en los seguimientos hacer como todo un examen muy juicioso de todos estos hallazgos. Y siempre tomar radiografía. La radiografía pues se recomienda hacerla de una forma adecuada para valorar ese cubrimiento acetabular, siempre pues con una flexión de cadera para corregir como ese tilt de la pelvis y tener una verdadera AP. Y siempre pues mirar el índice acetabular y mirar el porcentaje o el índice de migración que tenga la cadera. Y el índice de migración, pues como sabemos, se puede hacer con la fórmula pues, de Riemers, que es mirando pues, el porcentaje de cadera que va a estar descubierto. Y la detección o ese seguimiento va a estar dado por el grado de funcionalidad que tenga nuestro paciente. Si es un motor 1 o 2, lo ideal es iniciar en los primeros 2 años. Lo ideal es hacer una valoración tanto clínica como radiográfica anual hasta los 7 años. Y luego de los 7 años va a depender mucho del examen físico y el desarrollo acetabular que tenía en la última radiografía de los 7 años. Los pacientes con gross motor mayor a 3, también se recomienda hacer el inicio en los 24 meses, pues iniciar como el seguimiento, pero en estos pacientes se recomienda hacer el seguimiento tanto clínico como radiológico cada 6 meses hasta los 7 años. Y después de los 7 años igual va a depender de los cambios en el examen físico y de lo que se encontró en la radiografía. El diagnóstico de extrusión o el índice pues que encontramos de descubrimiento de la cabeza, el corte pues es más o menos entre 30 y 60%. Dice que cuando un paciente tiene más de 30% tiene una probable progresión de esa luxación o de ese descubrimiento, y que esa progresión va a ser más o menos de 10% cada año. Acá les traigo este artículo que encontré precisamente de pacientes con luxación de cadera, parálisis cerebral diskinética. Es un artículo que fue publicado el año pasado, en el cual ellos intentaron mirar cómo hacer para predecir si nuestro paciente iba a terminar luxado en algún momento. Entonces ellos, al final las conclusiones es que dicen que los pacientes con peor escala funcional, o sea, con gross motor 4 o 5, o que tengan una lesión cerebral específicamente del globo pálido, o que sean hipotónicos dentro de ese grupo de diskinesia, que sean hipotónicos, van a tener mucho mayor riesgo de terminar en una luxación de cadera. En cuanto al tratamiento, lo que se dice es que primero tenemos que tener un seguimiento muy adecuado por todo el grupo pues, de neurología y de pediatría de nuestro paciente. El tratamiento es multimodal y van a depender mucho del control que se pueda lograr de ese tono muscular, tanto con medicamentos como con terapias más invasivas, como el baclofeno intratecal o la estimulación cerebral en pacientes que tengan alto compromiso. Lo que se ha dicho clásicamente en esos pacientes distónicos es que las cirugías son menos previsibles que los pacientes espásticos, debido a que el número de pacientes pues, es menor, y que los datos son como anecdóticos, o sea, son reportes de casos, no hay series grandes de esos pacientes. Y sabemos que, como les decía al inicio, la distonía puede afectar tanto los músculos agonistas como antagonistas, y eso puede afectar el pronóstico de la cirugía, digamos, actuar como sobre los tejidos blandos del paciente, y que los resultados clásicamente se decían que eran malos. Pero recientemente, este es un estudio publicado en Australia en el 2016, en el cual ellos hicieron seguimiento de pacientes distónicos que fueron llevados a cirugía. En total fueron 44 cirugías y un seguimiento de 38 meses. Ellos dividieron los pacientes en 2 grupos, dependiendo de la escala que les presenté al inicio, de qué tan grave era la distonía que tenían, si era leve o grave. Y los dividieron pues en grupo 1 los que tenían una distonía leve, y grupo 2 los que tienen distonía grave, y los siguieron en el tiempo en las cirugías que les hacían pues para el manejo de la cadera. Y ellos encontraron que los resultados no eran tan malos como esperaban, que las recidivas pues
y los resultados, complicaciones postoperatorias eran menos prevalentes de lo que esperaba. Y que por el contrario, no operar esos pacientes que tenían una luxación de cadera podría empeorar la función y aumentar el dolor de los pacientes. Entonces ellos al final recomiendan que si el paciente tiene una indicación de operarlo, usted solamente por tener distonía no lo va a llevar a cirugía. El tratamiento entonces va a estar dado por lo que encontremos pues, en el paciente, si tiene solamente descubrimiento, si ya tiene luxación de la cadera. Entonces, el principal o la medida inicial que se puede tomar es evitar que el paciente tome como esas posiciones que puedan provocar que se luxe, sobre todo como a la hora de dormir, o sea, evitar la aducción y la rotación interna. Dice que se puede recomendar a esos pacientes que utilicen unas ortesis como unos cojines de ABD para dormir y que es mucho mejor tolerado que los pacientes espásticos. Pues si ya nuestro paciente pues definitivamente tiene una luxación de cadera, pues en este caso ya vamos a definir qué procedimiento quirúrgico vamos a ofrecer. Entonces, lo que dice la literatura es que estos pacientes se comportan mucho como los pacientes que tienen síndrome de Down, hacen como que lo asemejan a este grupo de pacientes, y en ellos dicen que actuar o hacer intervenciones en los tejidos blandos va a tener resultados que van a ser poco predecibles y van a ser más malos, por lo que les decía, pues de la alteración del tono en todos los grupos musculares, tanto los agonistas como los antagonistas. Entonces, que uno debería iniciar en esos pacientes por ofrecerles procedimientos óseos. Lo inicial sería ofrecer una osteotomía femoral, pues, dentro del arsenal terapéutico podría ser una osteotomía varizante, pero siempre evitando hacer un acortamiento muy grande para evitar acortar y disminuir más la tensión de los músculos. Y si vamos a hacer una osteotomía pélvica, bueno, pues entonces uno hace la osteotomía femoral, mira como de estabilidad en la cadera y en ese momento pues si es necesario hacer alguna intervención a nivel pélvico. Y esa intervención a nivel pélvico va a depender de la del paciente y de la luxación que tenga, si es anterior o posterior, como para qué lado o para qué parte va a estar inestable. Entonces hasta ahí era la revisión.